es ley, batuta y constitución, ahí es el poder realmente de estar el trono, como se dice. Ninguna solución que no contemple a Diosdado y a la gente de Diosdado y a la gente de Padrino, es muy difícil que pueda llegar a un feliz término, porque Maduro solo por sí no es el régimen, no es el régimen, todos sabemos la capacidad de Maduro, o sea, sus capacidades limitadas. Muchas de las acciones que se hacen allí son hechuras conceptualizadoras de otros, no de Maduro. Entonces, es imposible pensar que un esquema de negociación solo con Maduro pueda tener éxito. De hecho, todo el mundo habla de que el paraíso para Maduro sería Turquía, por las inversiones que tiene allí y por pues si tú revisas, hay más de 800 toneladas. Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a hablar algunos temas nacionales, pero internacional, porque todo lo internacional repercute en el país, directa o indirectamente. Tenemos al analista político internacional, Alfredo de la Cruz. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Ariel, y un placer estar aquí en tu comunidad, una comunidad que ha crecido de manera maravillosa, de verdad, que es un honor estar contigo aquí. Ariel. Claro, el honor es mío en realidad porque siempre te he dado seguimiento, he visto tu canal muy interesante, que pido que se suscriban al canal de Alfredo de la Cruz, porque hay un análisis con datos bien sustentado y eso hay que promoverlo. Alfredo, yo quiero hablar contigo el tema de Venezuela, desde tu punto de vista. ¿Cómo tú ves todo esto que está pasando en Venezuela? Mira, supiera que es un tema muy interesante, a raíz de que tras las pasadas elecciones o la crisis postelectoral que se generó, impactó aquí en República Dominicana con el pequeño match que hubo entre el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, e incluso el mismo presidente Nicolás Maduro, con el presidente Luis Abinader. Y todo esto tiene muchas implicaciones porque la mayoría de las personas lo están analizando, los analistas lo ven desde la crisis postelectoral para acá. Pero yo creo que los problemas de Venezuela empiezan mucho antes. Mucho antes. Empiezan desde la administración Obama. Si tú recuerdas, por allá, perdón, por el año 2014, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos una ley que sancionaba a ejecutivos del gobierno de Venezuela. Esa ley aprobada en el 2014, en diciembre de 2014, fue lo que sirvió de soporte para, en marzo del año 2015, el presidente entonces, Barack Obama, declarar a Venezuela como enemigo nacional, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí. Una calificación que Estados Unidos solo lo ha hecho para contados países, porque esto es la puerta para aplicar sanciones y una serie de cosas. Bueno, ahí empezaron los problemas y si tú te fijas, entre el año 2015 y el año 2022, tras la aprobación de ese decreto, el PIB de Venezuela se redujo en una quinta parte. Es decir, los ingresos petroleros de Venezuela, que eran de 65 mil millones de dólares al año, se redujeron al 2022 a 700 millones de dólares al año. Y así sucesivamente, entre el 2015 y el 2022, Venezuela perdió más de 600 mil millones de dólares. Lo que te quiere decir que esa población, producto de los gobiernos que se ha dado, ha sufrido mucho y se ha constreñido, porque sabemos que todas las sanciones, más que a las cúpulas, afectan a los pueblos. Entonces, llegamos así y vemos que si hacemos una comparación en lo que es el gobierno de Maduro, porque hace una diferenciación en lo que es el gobierno de Maduro y lo que fue Chávez. Sí. Con todos los errores que cometió, Chávez tenía otra concesión. Chávez creó un proyecto geopolítico que fue el proyecto bolivariano, con el cual se vio la geopolítica de otro punto de vista, de un punto de vista no hegemónico, con lo que le dio otra opción al sur global, África, América Latina, Asia, el Caribe.
aunque todos sabemos lo que había detrás de ese proyecto, donde entró el ALBA, que era la iniciativa para la América Latina, y el programa de petróleo Petrocaribe, que aunque en un principio estuvo bien intencionado, todos sabemos la triste historia del proyecto, pero por lo menos él tenía otra visión. Sí. Cuando vemos ahora el régimen madurista, vemos que todo eso se cayó, porque fuere como fuere, Chávez todas sus cosas las hacía mediante elecciones, y nunca se le ha señalado fraude en unas elecciones, pero estos son tan brutos, excúsame que sea tan directo, pero son tan brutos. Claro, porque eso está ahí. Convoca a unas elecciones donde está 3-2 en contra de ellos, y así convocan las elecciones y las hacen. Encima de eso se roban unas elecciones donde no se ha visto nunca que tú convoques unas elecciones y tú no muestres las papeletas. Por lo menos fue un burdo robo. En ese sentido, en estos momentos, Venezuela va por un camino muy desolador, una emigración de los recursos humanos descontrolados. Si tú te fijas, Venezuela tuvo problemas eléctricos porque en el 2019, en medio de la caída de los precios del petróleo y todo esto, y el contrañimiento general que hubo en ese país, se quedaron sin técnicos y ingenieros para mantener el sistema eléctrico de Venezuela, y se quedaron con una crisis energética del carajo. Entonces uno ve que todo ha ido a mal, ha ido reduciéndose a un lugar que el Producto Interno Bruto de Venezuela hoy es inferior a 100 mil millones de dólares. Por eso el presidente Luis Abinader le dice, cuando Diosdado Cabello dicen que ellos son los que tienen petróleo, le dice, bueno, y nosotros tenemos una economía más grande que la de ustedes, ciertamente tenemos la séptima economía más grande de América Latina, porque el Producto Interno Bruto nuestro hoy es superior a los 120 mil millones de dólares. Y producto de esa mala administración que ha tenido ese régimen de Venezuela, el país que tiene la reserva petrolífera más grande del mundo probada, está reduciendo su Producto Interno Bruto. O sea, Venezuela tiene 5 veces y media la reserva que tiene Estados Unidos, para que tú tengas una idea. Sí, claro, claro que sí. Entonces, en medio de todo esto, también hay que darle el grado de culpabilidad que tiene la comunidad internacional en esto. ¿Por qué? Porque se han ensayado soluciones que, más que aligerar la situación del pueblo venezolano y forzar a las actuales autoridades, ellos se lucen cómodos. Por ejemplo, recuérdate que uno de los inventos de la administración Trump fue llevar a Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional, pues se le eligió como presidente interino de Venezuela, amparado en la Constitución, y Estados Unidos, países de Europa y América Latina apoyaron eso, lo reconocieron, más de 50 países. Pero en ese mismo proceso de reconocimiento de Guaidó y de esa supuesta presidencia interina, Venezuela perdió los activos que tenía en Estados Unidos, como Citgo, que administran más de 1.500 estaciones de combustible en Estados Unidos. Venezuela perdió todo eso. Pero encima de eso, Venezuela, en el año 2011, a raíz de una serie de problemas que estaba teniendo el entonces presidente Hugo Chávez, decidió repatriar hacia Venezuela 160 toneladas de oro que tenía almacenada en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Gran Bretaña, en el Reino Unido. De todo ese oro se llevó a Venezuela cerca del 90% de esas 160 toneladas. Okay. Pero ¿qué pasa? En Reino Unido quedaron 31 toneladas. Nicolás Maduro intentó recuperar ese oro, pero también Guaidó. Entonces, ahí viene que el Banco de Reino Unido, el Banco de Inglaterra, dice que no sabía cuál era el representante legal del pueblo venezolano para ese dinero. Sí, porque no hay un representante literalmente legal. Así es. Aunque el que está supuestamente legal es ilegítimo. Ese es el problema. Un tema. Sí, porque precisamente cuando el gobierno de Trump reconoce a Guaidó, es precisamente porque a raíz de la toma de posición para un segundo mandato, que Estados Unidos no reconocía y ni Europa ni varios países latinoamericanos reconocían, ahí es que viene que se le da el reconocimiento a Guaidó. Entonces, sí estaba el reconocimiento de esos países
pero cuando se busca la opinión de Naciones Unidas, a quien reconoce como presidente a Nicolás Maduro. Entonces, ese proceso se quedó ahí, pero en ese interín, ya Guaidó había gastado más de 8 millones de dólares de los recursos de Venezuela para luchar por el oro, las 31 toneladas de oro que había en el Banco de Inglaterra, que son aproximadamente cerca de 2.000 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, todos esos bienes de Citgo en Estados Unidos, quien tenía acceso a ellos era el gobierno interino de Guaidó, que de hecho, cuando las cosas se arreglen en Venezuela, habrá que ver cómo se aclaran esas cuentas. Sí. Y todo esto es lo que ha llevado a que la situación, un gobierno ineficiente, autoritario, que ahora persigue a los opositores, que llevó a que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, tuviera que exiliarse en España, en el Reino de España, en Madrid. Sí. Y todo esto ha llevado, mucha gente critica, no, que es cobarde, que salió. Sí, pero hay que ver las cosas como son. La familia de Edmundo está en Venezuela. Y Edmundo en Venezuela corrió un riesgo tremendo, porque no es lo mismo de Guaidó. A Guaidó lo eligió una asamblea, pero Edmundo es el presidente electo por la sociedad, por la población. Y ese es un problema que los maduristas quieren quitárselo de encima. Y si se quedaba dentro de Venezuela, fácilmente se lo rifaban. Y yo digo algo también y agrego, Alfredo, a ese brillante análisis que tú haces, pero ese hombre tampoco iba a aguantar una cárcel. No. Y de la manera que están apresando. No, además que él no es político. No. Ante toda la traba que le puso el oficialismo a la oposición, que si no es Corina Machado, que si no es Corina Gori, que al final, a última hora lo inscribieron a él para que no se lo rechazaran. Pero ese señor es un señor diplomático que ha tenido siempre una vida sosegada, acabando de vivir, y aún así la población está tan desesperada que votó por él. Hay algo en esto que es interesante. Por ejemplo, en España los diputados han votado por el reconocimiento. Eso es una vinculante, porque Pedro Sánchez todavía no ha declarado un reconocimiento, pero el Parlamento Europeo se apresta a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Y si bien esto no es vinculante, no es legal, no tiene ningún efecto legal, este jueves se va a reunir el Parlamento. De hecho, están tratando de hacer acercamiento con los conservadores de Giorgia Meloni, la italiana, y del húngaro Vítor Orbán, que son la parte conservadora y ultraderechista. Están tratando de ponerse de acuerdo para este jueves, cuando se haga la asamblea, pues se haga la declaración de reconocerlo como presidente electo. Vuelvo y digo, si bien esto no tiene ninguna vinculación legal, pero sí es un modo de el Parlamento Europeo presionar a la Cancillería de los países de Europa para que hagan lo mismo. Entonces, si los países de Europa, gran parte de ellos, reconocen al mundo como presidente electo, ya la presión es fuerte. Entonces, eso forzaría a algunos gobiernos que no quieren enfrentarse directamente con el régimen de Venezuela, con Maduro, pues lo forzaría a tener que hacer una declaración. Y si Europa y Estados Unidos y otros países reconocen al mundo como el presidente electo, entonces, como el cambio de la toma de posesión es en enero, hay un tramo bien largo que podían ocurrir algunas cosas y podríamos tener una solución apresurada en Venezuela, acelerada en relación a lo que tenemos hoy. Posiblemente en enero. Sí, porque con el tema de la toma de posesión y todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. Sabemos que el poder en Venezuela son los militares. Maduro ha sabido manejar eso muy bien. Fíjate que tiene a Diosdado Cabello ahora de ministro de Interior, tiene a Padrino de ministro de Defensa, acaba de confirmarlo. Entonces, él ha tenido una buena relación con los militares, que son quienes tienen el poder allí. Por tanto, para que cualquier movimiento tenga éxito allí, tiene que tener el apoyo de los militares. Entonces, eso significaría, si hace cualquier negociación con los militares, un gobierno de transición que va a durar un tiempo para después convocar elecciones. Entonces, lo más práctico que ven los analistas y los estudiosos de estos temas, es que se busque la forma de presionar para unas negociaciones, y de ahora, estamos en septiembre a enero, el tramo es suficiente. Por eso Pedro Sánchez decía que no hacía reconocimiento tratando de que haya un embajadero, de que exista un embajadero, se dé un embajadero para poder negociar con el régimen, entre otras cosas. De manera que yo pienso que no es como muchos dicen, no, que Maduro se va a quedar 6 años más. No,
todavía tenemos que ver más, tenemos que esperar que pase este tránsito hasta la toma de posesión, que muchas cosas podrían ocurrir de aquí a allá. Me nace una pregunta ahora. Estamos esperando esa toma de posesión porque estamos hablando de un presidente que legalmente, bajo la Junta Central Electoral de allá, lo que representa la Junta, que el CNE, que ahí está Javis Amoroso. Amoroso. Que ese del personal. Sí, sí, ese sí. del personal. Está comprometido. Está comprometido. Pero vemos que Maduro es el presidente en términos legales, pero él es ilegítimo, porque él no ganó. Y vemos el otro entonces que gana, que es legítimo, pero en términos legales ahora mismo no le dan la posición. Y esto en enero va a ser un lío. Pero yo te voy a hacer una siguiente pregunta. Con relación a esto, un ejemplo, en enero entonces se puede forzar algo que nadie está esperando, porque la gente lo que espera es que ya Maduro va a seguir en el poder. Bueno, fíjate, una interesante pregunta esa tuya, Ariel, muy, muy sesuda. Sí. Mira, podemos ver que los aliados tradicionales de Maduro, de su régimen, se han volteado. Por ejemplo, aliados incondicionales como Andrés Manuel López Obrador en México o Ignacio Lula da Silva en Brasil han demandado que hay que mostrar las papeletas, o sea, que hay que demostrar si se ganó, hay que mostrar eso. Incluso Lula ha hablado de la posibilidad de otras elecciones, lo que no está, hay otros líderes latinoamericanos, incluso Estados Unidos, que dicen que no se debe someter al pueblo venezolano a otro proceso eleccionario para que haya un desencanto. Entonces, si tú te fijas, Petro, Gabriel Boric en Chile, todos se han pronunciado en que si ganó, que se muestren las papeletas, porque yo gané. Sí, pero si es un proceso democrático, entonces todo lo que está haciendo la autoridad electoral de allá y el mismo régimen son acciones que violan el Estado de Derecho, violan el sistema democrático. Entonces todo esto ha hecho que sus aliados tradicionales de alguna manera se volteen. Y si la Unión Europea es capaz de, cuando se reúna este jueves, reconocer a Edmundo como el candidato electo, el presidente electo, y las cancillerías de los 27 europeos, por lo menos un 60 o 70%, hacen lo mismo, reconocen a Edmundo González como el presidente electo, entonces la presión ya es muy fuerte. Que Europa se ha mantenido de lejito, dando declaraciones, e incluso el alto representante Josep Borrell se pronunció que estas acciones son autoritarias y dictatoriales. Entonces todo esto es un caldo de cultivo para que la Unión Europea, el Parlamento Europeo apruebe esta declaración y los próximos días, si se aprueba este jueves esa declaración, ese reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, entonces ya las reglas del juego van a cambiar, porque a la Cancillería reconocerlo, la presión ya es muy grande. Tendríamos presión en Europa, presión en Estados Unidos, presión en Latinoamérica. Entonces, forzosamente el régimen tendría que entrar en un esquema de negociación. Ahora que tú hablas un esquema y mira cómo tú lo traes, un esquema de negociación, se había visto una publicación donde supuestamente Maduro iba a sentarse en Qatar, porque cogieron el sitio de Qatar con alguna persona de Estados Unidos. Esto se decía que podría ser una posible reunión para buscar una salida. Pero vemos que Diosdado no estaría en esa misma sintonía. De Maduro tratar de salvar su pellejo, porque eso es lo más inteligente que él puede hacer, buscar una salida política, aunque lo exilien, o se vaya para Rusia, para Irán, un país que le abra, y no termine de otra forma, con las convulsiones que hay. Diosdado lo traicionaría a él. Bueno, es que... O se le pararía como un gallo. Mira, eso es interesante, porque lo primero es que cualquier esquema de solución que se plantee tiene que contar con la cúpula militar, porque son quienes tienen el real poder allí. Diosdado Cabello, que es él leía Batuta y Constitución, ahí es el poder realmente de estar en el trono, como se dice. Ninguna solución que no contemple a Diosdado y a la gente de Diosdado y a la gente de Padrino, es muy difícil que pueda llegar a un feliz término, porque Maduro solo por sí no es el régimen. No es el régimen, todos sabemos la capacidad de Maduro.
o sea, sus capacidades limitadas. Muchas de las acciones que se hacen allí son hechuras conceptualizadoras de otros, no de Maduro. Entonces, es imposible pensar que un esquema de negociación solo con Maduro pueda tener éxito. De hecho, todo el mundo habla de que el paraíso para Maduro sería Turquía, por las inversiones que tiene allí y por pues si tú revisas, hay más de 800 toneladas de oro que se han llevado allí para refinarlo y no han vuelto a Venezuela. Entonces, muchos especulan que puede ser que eso sea parte de su retiro, porque ese oro se llevó para refinarlo en estado bruto y no ha vuelto a Venezuela. Entonces, para muchos ese sería su paraíso soñado, pero es imposible que tú puedas negociar con la cara del régimen si tú no negocias con los cerebros. Entonces, cualquier solución en Venezuela tiene que contemplar la cúpula militar dirigida por Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte allí. Pero se ha hablado, supuestamente los Estados Unidos, supuestamente dicen que han pagado hasta recompensa por él, por temas que él ha tenido en un pasado. Pero para buscar la salida de un país, negociaciones son negociaciones, pero lo importante es que se vayan, en un sentido. Quiero preguntarte también, hemos visto que Nicolás Maduro se ha abierto frente, un ejemplo, con Luis Abinader, en lo personal, porque llamó al presidente ladrón, eso está ahí. A Bukele lo llama dictador, a Bori lo llama fascista, también le entra a Milei, que es un fascista. O sea, ¿qué tú me puedes decir de estos match con todos estos presidentes, principalmente con Bukele? Sí. Antes de responder esa pregunta, que es interesante, voy a concluir con la anterior. Claro, sí, concluye, a sí. eso del esquema de negociación se le suma, algo que muchas veces algunos analistas no incluyen, pero se le suma que lo que pasa es que a pesar de que los militares son el poder, no es Maduro, son los militares encabezados por Diosdado Cabello, hay otros actores externos a Venezuela que tienen fuerte decisión en lo que se tome allí. Me refiero a actores internacionales como China, Turquía, Rusia e Irán. Por ejemplo, Venezuela le debe a Turquía más de 40.000 millones de dólares. A China, la mayor parte de la financiación de Venezuela se la debe a China. Y la asesoría técnica es Rusia que la da, y de armamentos, todo eso es Rusia. E incluso países como Irán tienen zonas de Venezuela asignadas, donde están produciendo oro, diamantes y otro tipo de cosas. O sea, Irán tiene un pedazo de tierra casi el tamaño de República Dominicana, en territorios mineros. Sí, sí. Entonces, esos son actores que aquí Occidente hablan de ellos en términos peyorativos, tienen una incidencia geopolítica global. Claro. Entonces, no es tan solo negociar con los militares, ¿no? Es que hay que ponerse de acuerdo con China, con Rusia, con Turquía y con Irán. O sea, a pesar de todas las sanciones que hay, que Rusia y Venezuela creo que son los países más sancionados junto con Irán, pero no son poca cosa. Cualquier solución tiene que tener la bendición de ellos. Sí. Y si no la tiene, porque es que hoy por hoy... Que el problema es grave. Sí, no es solo que cambiamos la cara del régimen y ya están garantizados los intereses norteamericanos, y lo de ellos, los chinos, los rusos, los turcos, los iraníes. Entonces, esa ecuación un poco complicada obliga a que todos cedan algo para el bien mayor que el del pueblo, porque casi siempre el pueblo es el que menos se piensa. Y pasando entonces a tu pregunta con relación a este match, fíjate que con eso el gobierno mexicano debe ser muy cuidadoso, actuar con inteligencia y sigilo. ¿Por qué? Porque a Venezuela le conviene, al régimen madurista le conviene tener escarceos externos. ¿Por qué? Tú peleas afuera y unifica adentro, es un principio viejo. Entonces, cuando tú puedes estar hablando afuera, entonces adentro el pueblo se une en apoyo tuyo y se olvidan de que lo que hay ahora es una crisis postelectoral, de que tú te estás tratando de robar unas elecciones. En el caso del presidente nuestro, en el caso del presidente Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, yo tengo una lectura distinta a la que tienen muchos analistas dominicanos. Yo pienso que al presidente le hace bien tener más con Maduro. Solo mantener así como él lo ha mantenido sin bajar el lenguaje, como lo bajaron tanto Maduro como Cabello, mantener el nivel del lenguaje, pero no hice con lo de la deuda, porque eso está claro. Si hay unas sanciones, no hay un esquema internacional con que se le pueda pagar a Venezuela, eso está claro. Pero el presidente Abinader le iba a aprovechar aquí y decirle, oye, pero que te estás robando unas elecciones eres tú.
yo soy un presidente electo democráticamente, que me presenté un segundo periodo y gané en términos democráticos. Y la oposición terminó reconociéndolo. Exacto, la oposición me ha reconocido un triunfo en buena lid porque soy un ente democrático. Apoyo la democracia y en función de eso te estoy fustigando porque tú te quieres robar unas elecciones que no te lo vamos a permitir. Y ese es el momento, en un momento como este, en que el presidente está creando una imagen, una figura internacional. Fíjate que el primer punto, estos dos casos han venido como anillo al dedo. El problema que tenemos al lado con los vecinos, no voy a mencionar el nombre porque tú sabes cómo es el algoritmo, Sí. de que uno menciona, sí, pero con los vecinos de al lado, el presidente tuvo dos acciones muy buenas. Primero, a todos los foros internacionales que va, poner ahí, ante la comunidad internacional, el problema de los vecinos, la crisis que se está gestando, que puede ser una crisis que desestabilice a República Dominicana si no se pone cuidado en esto. Pero si se desestabiliza a República Dominicana, tú puedes desestabilizar el Caribe y gran parte de América Latina, porque República Dominicana no aguanta más el impacto de la crisis de los vecinos. Pero en segundo lugar, el presidente tomó una iniciativa muy buena, que fue el de crear un grupo de ablandamiento que he visto coordinándolo a nuestro amigo Andrés Lugo Rick, que creo que es viceministro de la presidencia, donde está Pellegrini y otra gente, que estuvo en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa. Y por eso hoy no nos dan más galletitas, porque ese equipo logró hacerle comprender a ellos cuál es la situación nuestra realmente en los servicios y todo el impacto que tenemos con esa terrible crisis. Entonces esas son cosas que yo creo que han ido acrecentando el liderazgo del presidente en la región, ¿por qué no en el hemisferio? Y creo que él debería sacarle más beneficio a eso, enrostrándole en su cara a Maduro y a Diosdado, que ellos son los ladrones porque se están tratando de robar el deseo y la voluntad, los anhelos de un pueblo. Muchas gracias, Alfredo, ¿verdad que sí? Después te voy a convocar para el tema de Haití. Vale. Porque nos fuimos con Venezuela. Pero de verdad, sigan a Alfredo de la Cruz Alfredo en directo. Alfredo en directo en su plataforma. Mis seguidores, síganlo allá. Señores, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.